Del City con las zonas de influencia de la Villa de Merlo, los barrios ubicados en la zona residencial y algunos que tienen una forma más bien rural, como el caso de Piedra Blanca abajo, donde vamos a ver un algarrobo de 800 a 1000 años de edad, que es posiblemente el único sobreviviente de las grandes explotaciones forestales que estuvieron presentes aquí en la zona de Cuyo entre el año 1919 y 1966. Estamos en la zona residencial de Rincón del Este, que recibe tu nombre por estar ubicado hacia el Cardinal Este con respecto a la Plaza Sobremonte. La Villa de Merlo fue fundada en forma oficial a nombre de la corona española
el 1 de enero del año 1797, cuando don Juan de Videla, comandante de armas de don Rafael de Sobremonte, o más conocido como el Marqués de Sobremonte, le ordena fundar una villa en un lugar de muy buena vista y alegre. Don Juan de Videla, el 1 de enero, le pone por nombre Villa de Melo, en honor a don Pedro de Villena y Melo de Portugal. Pero en octubre del año 1796, don Juan de Videla recibió de Sobremonte una carta documento que le aclaraba y le daba la orden de fundar una villa en un lugar de muy buena vista y alegre, que llevaba por nombre Alto de la Piedra Blanca. Tenía 75 vecinos de habla hispana. Estos 75 vecinos estaban constituidos en una localidad que se llamó Alto de las Piedras Blancas desde el año 1532, cuando el capitán Francisco de César vino desde el fuerte de Santi Espíritu, unos 680 kilómetros a la espalda de ustedes, en la provincia de Santa Fe, en la unión de los ríos Coronda y Carcarañá. Juan Sebastián Gaboto envió a tierra adentro una excursión sin caballos, todos caminando más de 6 meses, divagaron por estas grandes extensiones hasta entonces ignoradas. Encontraron este dilatado valle que lo llamaron Valle de Concaran, un nombre quichua que significa se olvidó. También a la Sierra Grande o Comechingones, a la espalda de ustedes, le dieron el nombre de Cordillera Segunda, debido a su importante altura y extensión. Comechingones supera los 200 kilómetros de una sierra, se acerca a los 420 kilómetros de largo, un promedio de 2.100 metros sobre el nivel del mar y un promedio también de 50 kilómetros de ancho. Aquí en la zona de Merlo, de los 50 kilómetros, 10 pertenecen a San Luis y los otros 40 al Alto Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Eso estaría ubicado a la espalda de ustedes. Y el día que se hace el filo, el día domingo, por ejemplo, se accede a la cumbre de 2.150 metros en el Cerro del Tren, y allí se puede ver la divisoria natural de aguas, que es también límite convencional entre Córdoba y San Luis. Valle de Calamuchita con el Valle de toda la vida, este comentario de la ciudad dorada. En 1584, don Hernán Mejías de Mirabal, por órdenes de don Jerónimo Luis de Cabrera, envía desde Milac Navira, hoy Mina Clavero, hacia el sur, una tropa de hombres al mando de Francisco de Villagrán. Estos eran presos de las cárceles. Grandes hambrunas en la guerra, por la guerra en España, originaron que los presos padecían de hambre en las cárceles, se dio una amnistía y en los barcos venían hacia América. Fueron así poblando con este tipo de gente las primeras gobernaciones o capitanías. Encontraron reunidos a los comechingones en el lugar que llaman Las Cortaderas, unos 20 kilómetros al sur. La batalla de la Sepultura, una verdadera masacre, murieron 3.500 nativos americanos, las mujeres y los niños fueron llevados para la servidumbre, y a los niños a la edad de 13 años le hacían baños calientes en los genitales para volverlos eunucos. De esta manera se los imposibilitaba de cualquier intento de amotinamiento o sublevación. Por la izquierda, el Hotel Flamingo, de construcción y administración privada, especial nombre, no tiene nada que ver con el Casino Flamingo inaugurado por el Adolfo en el año 2002. Todos los casinos son de administración provincial, el fondo de beneficio va para los planes habitacionales, que ya no se llaman así, hoy día se llaman planes productivos. Es una casa platea libre con un salón grande donde los adjudicatarios, dado su oficio o profesión, colocan un pequeño mediano emprendimiento, panadería, carnicería, taller mecánico, etc. Estamos por la avenida Dos Venados y nos vamos a acercar al primer casino que tuvo la Villa de Merlo allá por el año 1964. De administración también provincial, el año pasado, el 1 de enero, el Alberto lo reinaugura con salas VIP. Si una parte tiene grupier, la otra tiene salas VIP. Aquí se juega un bingo de viernes a domingo, la especialidad del comedor es la pizza. Van a ver un reloj de sol cuyo diseño le pertenece al desaparecido artista plástico Pérez Celis.
Sí, después Por la izquierda lo que fueran hasta hace 8 años atrás los hoteles de Esmata, de mecánicos y afines, hoy día es un hotel privado y se llama Aguado del Zorro. Los colores fluo, amarillo, verde y rojo, al decir de Perezelli, representan la transformación del siglo XXI. Preparen las cámaras. Que ustedes ven mirando hacia el norte es el ojo del faraón u ojo del tiempo. Fíjense que en la parte de la mejilla tiene los horarios y que la sombra, el cilindro delgado que ustedes ven en la pupila del ojo, prolonga su sombra sobre los horarios de abajo. Y de esa manera solamente ahora se puede... Donde, entre otros rodeos, hay uno que pertenece a la artista argentina Irma Roy. Nada que ver con la diputada, o ex diputada. Actriz. Qué malo que sí. Este loteo que ustedes ven a la izquierda son unos 25 lotes que se extienden de este a oeste. La florcita amarilla que ven abundando aquí por la derecha, fíjense en este cerro de la derecha, es la chilca negra, una variedad medicinal de arbusto, la chilca negra, cuyos alcaloides son muy apropiados para curar sabañones, hongos, haciendo fomentos calientes, y también para prevenir dolores reumáticos y artríticos. Y por otro lado, al interior como infusión, con contrahierbas, por supuesto, sirve para disolver cálculos renales. Propiedades muy similares a la jarilla, vegetal propio de la zona de Monte del Valle. Aquí estamos arribando a una zona de Monte Serrano, tomamos el acceso a Paso Malos, el primer balneario de la Villa de Merlo que comenzara a funcionar en el año 1970. Este camino era de ripio y de una sola mano. Por aquí un trencito precario, artesanal, realizado con ruedas de auto y tirado por un motor de camión 1114, iba escalando estas estribaciones del pie de Monte Serrano para llegar hasta 3 ollas naturales que los empleados de la municipalidad en el cauce del arroyo de Piedras Blancas habían profundizado y ampliado para convertirlo en balneario natural. Año 1970. En el año 1984, una gigantesca crecida de 8 metros de altura en la parte más encajonada del arroyo Piedras Blancas borró por completo la estructura natural de ese balneario. Pero el nombre persiste hoy día en el paraje, en el pie de monte de la Quebrada Grande, donde desciende el arroyo de Piedras Blancas, que también es el límite entre Córdoba y San Luis. Hacia la izquierda de ustedes, a unos 8 kilómetros, la localidad de Alto de Piedra Blanca, departamento de San Javier, en la provincia de Córdoba, y pedanía de La Paz. Aquí en San Luis, departamento Junín y Pasos Malos en la Villa de Merlo. Ese cerro de buen tamaño que ven por la izquierda ya está íntegramente en la provincia de Córdoba, el cerro Las Cuchillas, 2.370 metros sobre el nivel del mar en sus cumbres. El punto más elevado de la provincia de San Luis está invisible, justo enfrente a ustedes, detrás del paso de los Puntanos, aquella quebrada en forma de V que corta al cordón serrano en dos. A unos 3 kilómetros para atrás está el Cerro de las Ovejas. Si ustedes recuerdan la forma del mapa de San Luis, el ángulo superior derecho que se introduce hacia el oeste de Córdoba, justo en el vértice está el Cerro de las Ovejas, 2.260 metros sobre el nivel del mar. En
El molde común, aguaribay, falso pimiento, pimentero o molde común, el de hojitas brillantes y caída vertical. Estas hojas, también brillantes, verde más oscuras, del tamaño de una hoja de olivo aproximadamente, es el molde de beber o molde dulce. El pirincho o la urraca, la que ven volar por la izquierda, considerado una de las aves canoras más útiles a la agricultura. Se alimenta de todo tipo de tucuras, cuncunas, langostas, hormigas y hasta de reptiles. Los vestigios de la antigua manera de crianza de caballos semisalvajes. El corral de pica de piedra redondo para evitar el arrinconamiento de los animales y que sorteen el cerco. La familia Romero, los Godoy, son familias tradicionales, mestizos entre el hombre blanco y los nativos del lugar. La familia Godoy, desde antaño, tradicionalmente crían cabras y venden el chivito a las brasas, el chivito de campo, sin pasar por las cámaras frigoríficas. En lo de Godoy se puede comer el chivito más sabroso de la Villa de Merlo y el más fresco. No fresco por el frío del frigorífico, sino fresco, recién carneado, va al asador. Las verbenas, también hierbas medicinales, porque tienen aplicaciones medicinales. Incomparable figura de este caballo pequeño, originario de la plaza de Heredero, que fueron traídos con la fundación de Santa María del Buen Aire y que se fueron diseminando por las llanuras bonaerenses y luego fueron siendo mestizados por otras razas que entraron posteriormente en la época de Perón. En 1947 caballos anglo-árabes de sangre inglesa, caballos de pura sangre, fueron mestizados con el caballo criollo, formando una gran cantidad de variedades de caballos cruzados o mestizos. Aquí enfrente estamos en el pie de monte del Cerro Las Cuchillas. Casos Malos es uno de los panoramas más agrestes de la Villa de Merlo, dado que la mano del hombre escasamente se ha llegado con esta calle de pavimento, que desde aquí en adelante ya es privada, pertenece a la familia Godoy.
de ustedes la extensión del Valle de Concaran, nombre quichua que significa se olvidó, en la provincia de San Luis. 120 kilómetros de largo por un promedio de 35 kilómetros de ancho. A nuestra derecha, en Córdoba, se extiende por 50 kilómetros más como Valle de San Javier. Es uno de los valles más extensos del mundo y está limitado por el oeste de las Sierras Michilingües o Sierras de San Luis. Otro nombre de origen cacán, un dialecto derivado a su vez del quichua, que significa pueblo de los valles. La Sierra Grande o Come Chingones es el límite este del Valle de Concaran y por el sur lo limita un cono de origen volcánico, no es un volcán, el Cerro de El Morro y la Cerro del Rosario, cerca de la localidad de La Toma, donde está la cantera de Santa Isabel, donde se extrae desde 1922 el mármol ónix. El molle dulce o molle de beber, este árbol bien coposo que están viendo por la izquierda y la derecha. Los españoles le llamaron molle de beber porque vieron que los nativos elaboraban una bebida dulce, refrescante y proteica llamada aloja. La aloja mezclada con leche de llama, alpaca o guanaco se le daba de beber a los niños cuya madre no los podía amamantar. Tomaba allí el nombre de añapa. En cambio, se podía obtener una bebida de alta graduación alcohólica ensalivando el fruto y escupiendo en un odre de barro con algo de agua. La chicha era esa bebida alcohólica que bebían los hechiceros nativos por la nariz, una costumbre que copiaron de sus primeros colonizadores, los incas. Los hijos del sol llegaron unos 3.000 años antes de la llegada de Colón a América a estos territorios serranos, imponiendo su conquista y colonización pacífica. Impusieron así los métodos de agricultura y ganadería. La agricultura estaba basada en el cultivo de la quinoa, la patata, el zapallo y el maíz. La ganadería semidomesticando llamas, alpacas y guanacos para obtener de ellos la carne, la leche, el cuero, la lana, las pezuñas y los huesos. Estos últimos para elaborar o fabricar artículos artesanales y utensilios indispensables en la vida diaria. Él es un grupo de nativos que fue el producto del mestizaje de los pampas en el centro del país con los moluches de origen chileno. En la segunda mitad del siglo XVI atravesaron la cordillera de los Andes provenientes de la nación del Arauco y se mestizaron con los pueblos pampas, formando así un dominio llamado Imperio Rangel que durante 200 años, salvo con la Pampa por el sur, a la espalda de ustedes y a la derecha de ustedes, la vecina provincia de Córdoba. Más adelante a la derecha, la provincia de La Rioja, más al fondo a la derecha, la provincia de San Juan y en todo el frente oeste la provincia de Mendoza. Con estas cuatro provincias hubo distintas etapas de diferentes limítrofes por los límites políticos del territorio. Y de allí que la presencia del venado de las Pampas no es una pareja que sería una alusión a la abundancia de la fauna del mismo cérvido, sino que en realidad están representando los problemas limítrofes. Pues todo cérvido en la época de Brahma se enfrentan el macho nuevo, resurgente, contra el viejo dueño del harén y del territorio. Esta confrontación también utilizaron su gigantesca caparazón como vivienda portátil. Paraje llamado El Pantanillo, que es parte del cono urbano de la villa de Merlo, por la izquierda y la derecha. Aquí persiste a través del tiempo la leyenda de la joven curandera Manuelina Barreda, que a la edad de 29 años muriera incinerada en una hoguera. Era curandera, practicaba la magia negra y aseguran los ancianos que la asistieron en su agonía que
que tenía una atracción muy especial hacia el fuego. Vivía jugando con el fuego. Aseguraba poder cruzar una hoguera sin recibir daño. Este truco que comúnmente hacen los faquires, bebiendo la piel de su cuerpo con resinas vegetales, estas tienen las propiedades de hacer descender drásticamente la temperatura para entrar en combustión, protegiendo así a la piel de quemaduras. Pero Manuelina colocó las resinas en el vestido que llevaba puesto, que quedó totalmente intacto, y ella murió a raíz de las graves quemaduras en el año 1929. Y Rebufo construyeron en Piedra Blanca, muy cerca del viejo hotel de Piedra Blanca, el primero de la Villa de Merlo. Se inaugura en el año 1930 sus residencias para veraneo. En el año 1930 se inauguró el primer hotel de la villa para el turismo local y regional. Así venían de Córdoba capital hacia el frente de Ucaba, cruzando la sierra de Achala, a 270 kilómetros de Córdoba capital. A la izquierda de ustedes y adelante, en Villa Dolores, provincia de Córdoba, también se llegaban aquí al hotel de Piedras Blancas. 3 días y 3 noches. El encuentro entre dos provincias, desde San Luis capital, 200 kilómetros hacia el suroeste y hacia el sur kilómetros. La fiesta de dos provincias, donde algunos poetas locales, como el caso de Horacio Arrieta de Villa Dolores o Antonio Esteban Agüero de la Villa de Merlo, de Godoy, familia Bianco de Villa Mercedes a la derecha, 1982. Y adelante aquellos dos pilarcitos blancos que estamos viendo muy claritos, franquean la entrada de la casa, de la antigua casa de don Román Esteban González, el suegro del poeta cordobés Leopoldo Lugones. Por eso la placa de bronce reza la inscripción: aquí acostumbraba a descansar y trabajar el poeta Leopoldo Lugones. Al decir del mismo Lugones, el 89% de sus sonetos fueron inspirados con este paisaje y creados aquí. A la izquierda, Clara y Floro, de San Miguel en Buenos Aires. Se vinieron a vivir en 1914. Su hijo, Homero Altuve, en 1929. Y el nieto, Luis Altuve, que desde el 82 ya vive en forma permanente en Piedra Blanca. A la izquierda, inaugurada en 1974, la capilla de Nuestra Señora de Fátima. La campana de la torre fue donada por el programa televisivo de Sorpresa y Media en el año 2000. ¿Vamos a pagar? Hostería Choay por la derecha y en el frente Hostería del Virrey. Aquí existió un antiquísimo hostal allá por los años 1730, donde habría parado el marqués Rafael de Sobremonte cuando vino a hacer el estudio para... Por la izquierda, esta gran casa que sirvió de lugar físico como funcionamiento para la escuela de Piedra Blanca arriba, ¿sí? Hasta el año 1980. A la derecha, la familia Delgado de Córdoba capital y Horacio Morales por la izquierda, el primer maestro rural de Piedra Blanca. Don Horacio Morales no tenía un sueldo como para construir semejante casa, ustedes se podrán dar una idea. Esta casa fue construida en 1945, época en que el maestro ordenó excavar cimientos para extender un poco más la construcción del humilde rancho que tenía esta propiedad, y encontró dos grandes cofres llenos con monedas de plata y de cobre. En la época de la anarquía, cuando llegaban los requisadores, toda la gente escondía todos sus bienes, ¿sí? Tanto bienes materiales como su ganado, pues los requisadores, a nombre de la causa nacional, el unitarismo, les llevaba absolutamente todo, y lo que les quedaba para proteger su vida la época en que San Luis prácticamente terminaba de perder a casi todos sus hombres. Una gran cantidad de mujeres y niños fueron como voluntarios a las filas del Ejército de la Independencia, ¿sí? El Ejército de las Milicias en el Valle de las Chacras, como así también el Regimiento de Granaderos a Caballo.
De los 4.200 que hicieron el cruce de la cordillera de los Andes, 3.500 eran nativos de San Luis. Los mestizamientos más importantes, el bichilingüe de origen guerrero con los europeos y los criollos, hijos de europeos pero nacidos en América. Y el otro de los ranqueles, mestizados también con europeos o hijos de europeos aquí nacidos en América. Estos dos grupos fueron los preferidos por Juan Martín de Pueyrredón, don José de San Martín y don Tomás Luis de Osorio, quienes fueron los verdaderos baluartes que comenzaron la organización de esta difícil empresa que para la época se consideraba totalmente imposible. Desde Piedra Blanca arriba, por estar a mayor altitud, le decimos Piedra Blanca arriba, nos dirigimos a la zona rural de Piedra Blanca abajo. Piedra Blanca abajo conserva aún los vestigios de la antigua explotación frutícola que caracterizó al medio de vida de los pobladores del acontecimiento, digamos, muy protagónico en el encuentro de las dos provincias, ¿sí? Las mujeres que tenían sus canciones, sus poesías, en este encuentro de las dos provincias, era por ahí lo más destacado. Las peladoras, las que muchas veces recuerda a Antonio Esteban Agüero en alguna de sus poesías. Luego de elaborada la fruta seca, se envasaba convenientemente en bolsas de papel. Antes se las curaba con una lejía de ceniza, harina y sal con agua, ¿sí? Casi hirviendo, se les hacía una pasada rápida para evitar que los gorgojos, polillas y otros parásitos estropearan esta fruta. Se le daba un simple lavado con agua fría para quitarle el mal sabor y luego se colocaba la heroína. Esa y media obsequió computadoras y útiles varios para esta escuela de enseñanza rural y nivel primario. A solo 300 metros a nuestra derecha el acceso a la ruta provincial 14 en la provincia de Córdoba, cruzando el cauce del arroyo Piedras Blancas, la llamada ruta de la costa, porque va por toda la costa occidental de la Sierra Grande o Come Chingones. En ese museo que veía pintado rojo está el griptolonte de Pasos Malos. Aquí la gente de Piedra Blanca le sembró alfalfa para mantenerlo gordito en la época de escasez. Susana Jiménez tiene un dinosaurio vivo, como no vamos a tener un criptodonte vivo. Padre y señor del bosque, abuelo de barbas vegetales, yo quisiera mi canto como torre para poder alzarlo en tu homenaje, no el canto pequeño de la flauta, dulce, delgado, suave, el de cantar la rosa y la muchacha, sino el canto del mar, un canto grave con olores de vida y con el pulso musical y viviente de la sangre. Algarrobo natal, abuelo mío, hace 1000 años la paloma trajo tu menuda simiente por el aire y la sembró donde tú estás ahora, sosteniendo la luz en tu ramaje y la sombra también cuando la noche en larga lluvia de luceros cae. Aquí no es obligación pagar ingreso, es algo optativo, algo que queda
Blanca y el centro urbano, vamos por la Avenida Norte. La Avenida Norte que comunica el centro con la zona de Piedra Blanca. Hacia la izquierda queda Piedra Blanca arriba y hacia la derecha Piedra Blanca abajo. Allá por el año 1730, 1751, contaba en su carta de documento el marqués de Sobremonte, que le enviaba a don Juan de Videla, su capitán de armas, que la Villa de Merlo tenía construido ya, que no se llamaba Villa de Merlo, sino Alto de la Piedra Blanca. Lo describe como un bonito paraje de buenas aguas y vista muy alegre, donde había 75 vecinos de habla hispana. Y mencionaba que había un templo fortaleza construida entre los años 1730 y 1751, que pertenecía al curato de Renca, nombre que se le daba entonces a las parroquias. Renca fue una populosa ciudad hasta la época de la independencia. Entre 1815 a 1828, 3.500 familias vivían. En la actualidad es un caserío de 700 vecinos. Las guerras de la independencia, la anarquía y los balones fueron destruyendo al pueblo de San Luis. Y esta Villa de Merlo, o Villa de Melo, como la llamó don Juan de Videla, o Alto de la Piedra Blanca, tal es el nombre original, fue creciendo por aquella época, y para defensa, por si el malón llegaba a este lugar, se había construido este templo fortaleza, cuyos muros eran de 1 metro de espesor, solamente 2 pequeñas puertas de 1,80 m de altura y 70 centímetros de ancho. Se construía de esta manera porque el temible malonero Ranquel era armado, más que nada una chuza, las boleadoras, pero lo temido era su caballo. Tenían 2 caballos, uno era el trotón malonero, que unía las distancias entre pueblo y pueblo. Sin bajar del caballo montaban en el caballo de ataque que cabalgaba al lado, y así atacaban un poblado, cruzaban por encima del mismo y salían en el otro extremo. La tropilla toda junta seguía atacando los pueblos. El entrenamiento y el adiestramiento estaba dado por la jerarquía social de los caballos. Por eso no hubo manera de detener a los balones hasta que se trajo el alambrado. En la Villa de Merlo supuestamente nunca llegaron los balones, no hay documentos históricos que certifican lo mismo, pero sí a Santa Rosa del Conlara, unos 20 kilómetros al oeste, en la estancia de Santa Bárbara, 1853 y 1858 los balones ranquelinos, al mando de Baigorrita y en otro caso de Mariano Rosas. El famoso cacique Pincén, nacido en el sur del valle, en la localidad de Renca, fue robado por un malón a los 3 años y se convirtió en uno de los principales caciques. Era un quilipi, que significa filósofo. Este hombre de extraordinaria memoria y que era prácticamente un estratega de los pueblos ranquelinos, fue tomado prisionero a la edad de 58 años con toda la chusma. Chusma era el nombre que se le daba a familiares y amigos. Fue exhibido en Europa y en Buenos Aires como un animal enjaulado. Murió de tuberculosis en una quinta que Julio Argentino Roca tenía en la localidad de Junín. ...1797. Aquí la tienen por la izquierda, los muros de 1 metro de espesor, el material es el adobe, barro deshidratado del sol. Por la derecha el aljibe comunal, que también existía desde antes de la fundación. La familia Pérez Moreno, por iniciativa particular, fue la que construyó este templo fortaleza. En la otra esquina la municipalidad, aquel edificio de color rosado, al lado heladería Cunto, que fuera la casa de doña Minerva Leyes, una de las señoras de la aristocracia puntana que vivía allí al lado de lo que hoy día es la municipalidad. El edificio de la municipalidad fue construido en 1964 por la escuela monotécnica, ¿sí? Los
maestros mayor de obra que salieron desde aquella época, 1964, son los que hoy día han construido casi un 70% de las edificaciones de este pueblo. 25.000 habitantes en forma estable tiene la Villa del Merlo. Esa es la esquina, estuvimos ahí en la esquina. La Villa de Merlo es un dolor de cabeza para el Alberto porque es la única intendencia radical en toda la provincia. Qué grande. A pesar de esto, las más importantes obras que tiene la Villa del Merlo, como grandes escuelas, el pavimento de acceso por los 4 costados, el acueducto, el moderno acueducto que trae agua desde la zona del valle hacia aquí, realizado por el gobierno de la provincia de San Luis, como así también el camino al filo, el que lleva la ruta provincial número 5 que accede hasta el límite con Córdoba en las altas cumbres. Por la derecha el centro EMEI, que es la escuela más vieja de aquí, tiene unos 230 años prácticamente de trabajo. Avenida del Sol, que es la arteria más importante de la villa, une la zona del centro urbano de la Plaza Sobremonte con la zona residencial de Rincón del Este. En el año de cordillera, y las aves que se alimentan de la pimienta de la guaribay lo van diseminando a lo largo de los campos. Se dice que el aguaribay es uno de los árboles que más ha viajado en nuestro territorio y su fruta se utiliza para condimentar la mortadela. También una comida típica regional que le gusta mucho al Alberto es la chanfaina.